por ahí, por ahí leo algunos nombres conocidos, otros no, pero aprovecho y me presento. Mi nombre es Felipe Restrepo, soy gerente de 10X, consultor en gestión de innovación y desarrollo tecnológico hace unos 12, 13 años aproximadamente. Y con nosotros en este espacio nos está acompañando Julián. Julián, por ahí abre tu micrófono a verificar que sí. Hola, hola a todos. También aprovecho por aquí para saludarlos y de una vez que sí nos estemos escuchando todos muy bien. Si nos hacen señitas en el chat, maravilloso, que nos escuchen, que todo esté funcionando perfecto. Ya vamos a arrancar entonces. Listo, por este lado, muy bien. Ok, entonces, bueno, Súper. tenemos audio, tenemos video. Bienvenidos a este espacio. La invitación de siempre en estos encuentros es tratemos dentro de la posibilidad que sea un conversatorio, pregunten bastante, o sea, utilicemos el chat, en la medida que podamos contestar de inmediato lo hacemos. Si vemos que se va a contestar en el transcurso de la reunión, pues le damos un espaciecito. Habrán preguntas que efectivamente no vamos a tener respuesta en este instante, sobre todo en el tema que vamos a trabajar, que son estos temas de presupuestos de innovación. Y el presupuesto hay que reconocer que es algo, pareciera ser genérico, pero es tan íntimo como cada empresa. La forma, el manejo que le hacen, el entendimiento que le hacen, los acuerdos a los que se llegan a nivel interno. Entonces esto nos obliga a contestar algunas preguntas en las que podemos dar respuesta. Hay otras que van a ser muy puntuales y si no las damos aquí en el espacio, les prometemos que pregunta que no contestemos, pregunta que se las respondemos vía correo y resolvemos algunas de las dudas o una llamadita, nos regalan inclusive los datos, los que no de pronto estén interesados y resolvemos estos temas. Este realmente es un compartir de un conocimiento que eh, tenemos que aprovechar, digamos que este momento donde muchas de ustedes como organizaciones están en sus procesos de presupuestación y nos han llegado con una pregunta, luego con otra, entonces decidimos como compartir un poco de este conocimiento que tenemos de cómo estructurar presupuestos de innovación, definir unos rubros, calcular recursos, requerimientos. Muy importante ver cómo estos presupuestos de innovación impactan P&G, en qué técnicamente nos deberíamos comprometer, en qué cosas hay que abrir conversaciones con la empresa para que efectivamente no nos comprometamos realmente donde no hay gobierno, nos comprometamos en cosas donde no tiene mucho sentido. Y durante la conversación, parte de nuestros, digamos que ideas que le vamos a compartir y algunas de las prácticas que le vamos a compartir, son insumos para abrir en muchos momentos unas conversaciones de sustento ante una junta directiva o ante un equipo directivo. ¿Habrá grabación disponible? Carlos, sí, lo estamos dejando grabado y creo que lo vamos a montar en la página pues, o en el canal de YouTube. Si no, igual pues también queda en XLearn, los que tienen la clave de XLearn. Pero sí, nosotros lo vamos a dejar grabado para que los que no pudieron asistir en esta sesión le puedan pegar una miradita al tema. ¿Cómo surge entonces esta conversación que vamos a tener hoy? Lo que les decíamos, muchas preguntas que nos van haciendo, tratamos de coger las preguntas que más se repiten para resolverlas en este espacio. Igual, recuerden, pregunten, miraremos qué podemos contestar, las que no la dejamos para el portafolio de preguntas y respuestas, pero esta es una conversación que hemos construido a partir de las preguntas que hemos tenido con ustedes como líderes de innovación y las que nos van haciendo constantemente. Lo que sí es que estos presupuestos al final del día siempre depende. Depende del entendimiento que la junta directiva o los acuerdos directivos hayan hecho de innovación, que le hayan dado de alcance. Dependen de los objetivos de la estrategia. Dependen del manejo presupuestal que normalmente hacen. A veces también depende de la astucia de ustedes. Muchas veces en estos juegos presupuestales es también un tema de cómo me relaciono con las otras áreas de la organización. Finalmente, innovación es un área de soporte que hace que la organización haga innovación. Entonces, muchas veces, eventualmente va a aparecer unos presupuestos compartidos, hay algunos juegos interesantes que hacer, pero todo al final de cada uno de sus presupuestos siempre va a depender. Cuando, cuando vamos a montar presupuestos, nosotros nos mantenemos como en un foco temático y esto nos lo escuchan una y otra vez desde 10X repitiendo un enfoque, una forma de leer la información, no porque sea la única, sino porque lo que tratamos de establecer es un marco común de entendimiento de cómo gerenciar, cómo administrar esos temas de innovación.
siempre como referente es que la innovación es una herramienta de la estrategia. Por lo tanto, innovación se alinea con la estrategia y de ahí viene entonces el tema de el presupuesto se tendrá que alinear efectivamente con la estrategia de la organización. Y vemos innovación como en estos tres grandes autopistas que ven ustedes aquí. Eh, Innovación debe ejecutar acciones asociadas al centro de la imagen, que es sueños empresariales, mega estrategias, imperativos. Muchas veces, dependiendo de la compañía, innovación llega a retar la estrategia, llega a retar el estilo de pensamiento de los directivos, llega a traer temas que nadie más en la organización estaría preocupado por ellos. Pongo este caso que es de hace muchos años, ya de pronto no es tan común, pero el tema de la transformación digital, el tema de tecnologías de inteligencia artificial, el tema de 4.0, son temas que por su naturaleza en su momento, al tener grado de novedad, pues innovación de cierta manera tendría la bandera de traer esos temas a la organización como un conocimiento estratégico. Y normalmente va a entrar a través de programas para movilizar el centro, eso que está en el medio, que sería como el cerebro de la organización, el punto central de la organización, lo que conecta ambos partes del cerebro, y es cómo le hablo a mis directivos. Entonces, desde los presupuestos de innovación, ya lo van a ver un poco más adelante, normalmente hay un paquete de programas enfocados en tocar elementos de carácter estratégico, retar la estrategia, hacerle preguntas que no ha resuelto, eh, llevarle a los directivos temas que de otra manera no están hablando y desarrollar un montón o un paquete de acciones que le abra espacio a innovación. Finalmente, recuerden que eso es lo que busca uno desde innovación, es denme espacio para innovar, denme retos grandes, denme instrucciones que permitan que cuando yo traiga herramientas distintas a lo cotidiano haya un sentido dentro de la organización. Toda esa parte del medio, desde 10X lo conocemos como inspirar. O sea, es el ejercicio que innovación tiene para inspirar, para promover a los que inspiran, para generar inspiración en la organización. Los otros dos elementos de los presupuestos siempre van a tener un paquete de programas, proyectos, acciones que van a estar enfocados en el horizonte uno, la defensa del hoy, y otro paquete de programas que van a estar enfocados en la construcción de futuro, que es la innovación un poco más de carácter disruptivo y radical. Este enfoque les va a permitir a ustedes empezar a ordenar el presupuesto, porque vamos a tener que ordenar gasto en cada uno de estos ejes y dependiendo de la estrategia de la organización va a haber mayor o menor intensidad. Listo. Entonces, ahí vamos estableciendo como marcos de conversación. Cuando hablamos entonces de presupuesto, nos van a escuchar siempre preguntarles a ustedes cuáles son los objetivos de la empresa. Algunas organizaciones de manera directa toman los objetivos de la empresa y le entregan objetivos específicos a innovación, pero el grueso de las veces a innovación no le entregan un objetivo específico, sino que tiene que ir a encontrar dentro de los objetivos de la empresa cómo le voy a aportar a ese objetivo organizacional. Si la empresa se va de lleno a decir debemos nuestros objetivos empresariales, hay una intensidad muy importante en mejorar el EBITDA, rentabilidad, a innovación, ya de entrada le están diciendo, usted tiene que ayudar a aportar a eso. Entonces, lo más seguro en una organización de este estilo, que dice, mi urgencia en el próximo año, en los próximos 2 años, va a estar aquí en la productividad. Entonces, claro, desde innovación nos vamos a meter fuertemente en innovación continua, el grueso del presupuesto se va a ir allá. Surgirán eventualmente también cosas como vamos a hacer innovación continua, pero vamos a meternos fuertemente en el mundo digital. Mis jefes casi no saben del mundo digital, son más bien lejanos al tema. Por lo tanto, en la parte de Inspira, voy a tener que conectar con ellos con temas de inteligencia artificial digital para que cuando me surjan los proyectos de innovación continua con temas digitales, haya un interlocutor válido. Parte del ejercicio de innovación es ayudar a la organización a madurar esas conversaciones. Entonces, miren esto, cómo se va conectando a los objetivos de la empresa. Hay otros que les dicen, también nos interesan nuevos negocios, nuevos productos, territorios, y surgen objetivos de la organización de los cuales yo tengo que decidir, ok, yo voy a aportar en estos desde innovación. En otros casos, en algunas organizaciones, innovación sí tiene unos objetivos muy especiales o directamente entregados, como pueden ser renovación de portafolio, garantizar que el tanto por ciento, 15%, 20, 30% de los ingresos de la organización provengan de productos innovadores, con la definición que tengan de innovación.
les pueden también surgir objetivos muy puntuales de, no sé, puede ser como digitalizar el 40% de los procesos de la empresa conectados con tecnologías de la cuarta revolución industrial. Dependiendo de cada organización, te pueden llegar objetivos muy estructurales, muy claros, pero el grueso de las veces toca es ir a leer la estrategia y a veces inclusive retar la estrategia, porque en ocasiones inclusive encontramos que no hay espacio para innovación. Entonces, antes de arrancar los presupuestos, es volver a la estrategia y cuáles son los objetivos de la empresa, que de eso me toca a mí para empezar a estructurar mi propio presupuesto. Cuando ya tengo esos objetivos claros, ya cómo empezamos a desplegar estos presupuestos a través como de dos grandes bloques. No se llega a los proyectos de manera directa, porque si no se les va a generar, digamos que de cierta manera, un caos porque son demasiadas piezas pequeñas. Por lo primero que hay que pasar es por el diseño de programas. O sea, de manera inicial, antes de bajar a proyectos, antes de estar preocupado por los proyectos, es tomar los objetivos y de los objetivos desplegar programas. Y toca sentarse a diseñar el programa y decir, vamos a hacer un programa de innovación continua, enfocado en optimización de uso de energía y en desperdicio de material. Entonces, armo el paquete de programas y basado en esos programas es que empiezo a ordenar los rubros, a dimensionar el tamaño de los programas para empezar a bajar hacia cálculos alrededor de proyectos. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a arrancar por programas y eventualmente llegaremos a proyectos. Y con esto vamos ordenando el pensamiento para ir organizando el presupuesto. Los programas los categorizamos muy como, miren cómo lo estamos ensamblando con el cerebro, con mantener como una misma línea de conversación. Inspirar va a ser todos esos programas que ustedes van a tocar dirigido a los estrategas, a la parte superior de la organización, desde aspectos blandos hasta aspectos completamente duros, desde retar la estrategia con elementos muy claves, como retar la forma, el ser de los líderes o sus estilos de liderazgo. Entonces, los programas que están enfocados en las cabezas de la organización, el direccionamiento estratégico, en abrirle espacio a innovación, lo llamaremos como la línea de inspirar. Los programas enfocados en más de lo mismo, pero mejor, consolidación de operaciones, consolidación en mercados en los que hago presencia, desarrollo de productos para mantenerme vigente, sustituir el portafolio, fortalecer. Y explorar ya es irnos a otros territorios. Muchos de ustedes están, digamos que, cercanos a esto, pero esas son, digamos que, 3 autopistas y ustedes van a poder meter los programas ahí. ¿Qué significa o qué iniciativas están enfocadas normalmente los programas de inspirar que buscan? Estrategias. O sea, impactan normalmente la definición de estrategia. Normalmente pretenden ayudar a que la organización nos dé foco en innovación o nos amplíe los focos en innovación. Van a tener esfuerzos importantes en identificar anhelos, prospectiva, futuro de la organización, estilo de liderazgo. Entonces, grandes elementos o grandes intervenciones que tenga que hacer innovación por alguna razón en estos temas, programa, inspirar y ahí despliega unos programas a través de inspirar. El siguiente sería fortalecer. Son todos esos programas usualmente de innovación continua o innovación incremental. Aquí los programas son masivos. Entonces, estos son programas que hay que tener en cuenta que se va a pretender amplia comunicación, buscar elementos de interacción con la base de la organización. Normalmente los programas buscan, cuando es optimización, mejoramiento, son grandes, muchos pequeños proyectos rápidos, pero van a requerir entrenamientos, va a requerir el desarrollo de proyectos, va a requerir eventualmente algunos presupuestos o no, eso ya lo mirará cada programa, muy enfocado en Horizonte 1. Estos son los programas de fortalecer. Y los siguientes programas de explorar, discontinuo, radical, normalmente está focalizada esa innovación en un grupo especial de la empresa. La innovación de carácter exploratorio, cuando ya nos dirigimos hacia temas radicales o discontinuos, implica que trabajemos con pequeños grupos con ciertos conocimientos especializados. En caso de que vayan a áreas de investigación y desarrollo, procesos de investigación, casi siempre van a entrar como un programa de exploración. Aquí entran directamente los programas H2 y H3. ¿Listo? Estos horizontes. Ahí tenemos entonces una forma de estructurar el pensamiento, de ordenar. Nos alineamos con el objetivo de la organización. Sé que ese objetivo
baja como en 3 líneas: inspira, fortalece y explora. Inspira estrategia, fortalece más de lo mismo, pero mejor, explora, vamos a otros espacios, y ya empiezo a preguntarme de cara a los programas en qué temas voy a intervenir. Antes de meterme a temas, porque esos a veces son muy de la compañía, lo que sí es que las intervenciones que tenemos que hacer los responsables de innovación, gústenos o no, intervienen estos tres temas: el ser, el saber y el hacer. En muchos casos eso puede sonar a cliché, siempre se habla de lo mismo: el ser, saber y hacer, pero nuestros proyectos de innovación inevitablemente primero van a ser ejecutados por las personas, y ustedes que han caminado por todo esto se van dando cuenta que a veces el ser juega un rol muy importante, se me puede convertir inclusive en frenos para poder llevar a cabo los proyectos o los cambios que estamos necesitando. El saber es necesario, total. ¿Cuántos de ustedes se han quedado cortos a la hora de desarrollar un proyecto, de proponer iniciativas, porque nuestros saberes están tan reducidos a la operación de la empresa? O se va a alinear y el portafolio se expanda. Dame un tico, Santiago, para no distraerme ya. Em, Les decía entonces lo del ser, dificultades con la gente. Muchos de los temas pasan por, digamos que desbloquear los componentes humanos para que los proyectos se lleven a cabo. Muchas veces la innovación es quien detecta eso y tiene que entrar a intervenir, pero esperen ahí un momentico, no es que ustedes se van a pasar a intervenir el ser. Esas son parte como de las prácticas que estamos proponiendo. El saber, en muchas ocasiones, innovación es quien detecta los saberes que la organización necesita. Los mismos proyectos nos ayudan a identificar si los saberes que tenemos son suficientes o si tenemos que conseguir más. Y si tenemos que conseguir más, ¿en dónde, de qué manera y cómo los vamos a traer? Pues muchas veces tenemos que traer saberes y por lo que más nos miden, por los haceres. En ese orden de ideas, cuando uno monta el programa y fieles a nuestra filosofía pragma sobre dogma, si bien uno tiene que tener rubros o intereses en intervención del ser, del saber y del hacer, nuestra recomendación es que se enfoquen o los focos iniciales del presupuesto se concentren en haceres, y a través del hacer transferir saberes, y en esos procesos de proyectos, en los haceres que nos ayudan a entender, a traer más saberes, confrontar el ser. Miren lo que estoy diciendo. Los proyectos nos ayudan a confrontar el ser. Los proyectos son los que nos ayudan a encontrar las grietas de cultura en la organización, las grietas de liderazgo. A veces todos sabemos cuáles son las grietas de liderazgo, cuáles son las grietas de cultura, pero es muy difícil asignarle presupuesto a tapar esas grietas cuando no has evidenciado de manera directa que esa grieta no te permite lograr un resultado que ya lo tienes enfrente. Por eso siempre les vamos a recomendar, traten de concentrar presupuestos mucho en cómo genero resultados y proyectos concretos que me traigan saberes, y hay que estar atentos a hacer lecturas que me digan, ejemplo, este tipo de proyectos, cuando son liderados por esta línea de mando en la organización, definitivamente el estilo de liderazgo no me deja llegar a los resultados o me cuesta el doble o el triple. Con esa conversación en la mesa, tiene mucho más sentido hacer inversiones en temas del ser, sentido de carácter de gestión dentro de la organización. No estoy negando que siempre hay un sentido a la hora de mejorar el ser, la cultura, las formas de relacionamiento, pero hasta que un equipo directivo, unos gerentes, no logran evidenciar que por un comportamiento, un estilo de liderazgo de la organización o de cultura, se están frenando resultados de proyectos que ya están servidos, pero no podemos cocinarlo, no podemos tocarlo por la cultura, solo en ese momento te empiezan a aceptar que desde innovación empieces a rasguñar o a intervenir un poco en elementos de cultura. Entonces, la jerarquía siempre le vamos a decir, concentre un presupuesto en proyectos, ejecutar proyectos que traigan conocimiento. En muchas organizaciones, cuando se meten en el tema de innovación, arrancan por temas del ser y se meten fuertemente en temas de cultura. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Invierten fuertemente ahí, pero no se logran ver proyectos o retornos concretos. Entonces, año y medio después son cuestionados que porque han invertido muchísimo en innovación y no ha pasado nada. Hay otros que arrancan por saberes, entonces empiezan a dictar charlas, conferencias, temas, pero no pasan a proyectos. Entonces vuelve y pasa lo mismo.
Vení, pero es que llevamos 1 año y medio en charlas, en conferencias, pero a ver qué es lo que hemos estado haciendo. Y siempre nos van a llamar a juicios por lo que hemos ejecutado. Por eso la jerarquía debe ser así. Vamos con haceres que nos traigan saberes que confrontan el ser. Y con ese orden podemos hacer jerarquías de presupuestos. No es lo mismo los que están haciendo un presupuesto de innovación por primera vez cuando apenas están arrancando sus sistemas, a organizaciones que ya lleven 4 o 5 años de manera consistente trabajando en sus sistemas de innovación. Estas destinaciones presupuestales empiezan a balancearse un poco. Entonces, este es parte del enfoque. Cuando hablamos del ser, ya empieza tips. Un ejemplo de un proyecto que siga la secuencia que nace desde el hacer. Ok, Félix, que no me estás preguntando. Los que han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros en los proyectos de emprendimiento corporativo, han notado que es, hola, ¿cómo estás? Venimos a hacer proyectos de desarrollo de negocio. Ten estas herramientas. Entonces, me concentro en entregar una herramienta para que ejecute. En el proceso de ejecutar la herramienta, empiezas a coger alguno de los temas, pero en ningún momento la conferencia o los encuentros o las capacitaciones están centradas en volverte líderes conceptuales, sino alto manejo de las herramientas. En el proceso empiezas a entender los temas. Cuando los temas empiezan a surgir y empiezas a ver que hay jobs to be done, cómo se llega al mercado, empieza a aumentar la conciencia de la organización de que no sabe de esos temas. Entonces, por allá pueden llegar y traer una conferencia de a los que les van a enseñar a hacer empatía con el cliente. Entonces, empieza a tener sentido. Y cuando uno empieza a desarrollar esos proyectos y los empieza a ver listos para ejecutar, aparecen líderes que no asignan recursos, que no están disponibles, y ahí empieza el ser en la organización a contrastarse. Esa es una forma en la que los proyectos tensionan los saberes y confrontan el ser o el liderazgo. Por aquí me han preguntado algunas cositas. A ver, Santiago me pregunta, si van alineados con la estrategia, ¿no sería portafolio? Si van alineados, ¿qué, Santiago? Qué pena. Si van alineados, ¿qué los proyectos o qué? Y del portafolio se desprenden los programas. No, Santiago, por jerarquía normalmente se manejan programas, portafolios y proyectos. Entonces, uno define el programa te da grandes campos temáticos, surgen grupos de proyectos que cuando los unes tienes portafolios de proyectos. Inclusive uno puede tener los portafolios de proyectos, también están como en ciertos subterritorios del programa. Tienes un programa de innovación continua, tú puedes tener un portafolio de proyectos en productividad, energía, y allá tienes un portafolio de proyectos, pero tienes otro en administración y gerencia para optimizar el servicio. Entonces puedes tener otros portafolios de servicio y puedes tener otro portafolio de proyectos en digitalización. Todos están metidos dentro del programa. Entonces ahí tienes programas, portafolios y proyectos. A ver, yo por aquí. Listo. Espérate, por ahí. Santiago. Listo. Por aquí, Bernardo pregunta, ¿qué perfil tienen las personas que ejecutan los proyectos? Eso depende. Pues cada proyecto tiene su propio perfil hacia dónde va enfocado, pero si cogemos proyectos de innovación continua hasta proyectos de innovación radical, usualmente los proyectos de innovación continua los hacen las personas que tienen alto conocimiento técnico de lo que vamos a intervenir. Tienen un conocimiento muy superior y ellos pueden hacer pequeñas mejoras y para ellos es fácil la implementación. Entonces, casi siempre no es tanto el perfil, sino el tema que dominas. Cuando ya nos vamos a innovaciones de carácter radical, disruptivo, usualmente los conocimientos se pasan a ser un poco más, si podemos llamar, científicos, con una capacidad de exploración, con una capacidad de investigación. Entonces ya vas a encontrar profesiones ya dedicadas a maestría o inclusive profesionales de pregrado, pero cuando vamos a proyectos de mayor incertidumbre requerimos mayor conocimiento y mayor capacidad de abstracción e investigación. Entonces, digamos que esos son como el ecualizador hacia dónde te mueves. Ya el tema es que si hay proyectos muy puntuales que tienen un conocimiento específico, el perfil sí requerirá que contrates especialistas para eso. Por allí pregunta el perfil, por allí Félix un ejemplo y Juan Felipe, ¿cómo se puede desarrollar proyectos innovadores si todavía no hay mentalidad en el equipo de trabajo de la organización? Juan, no sé a cuál equipo de trabajo haces referencia. No sé si estás hablando de tus pares, de tu área o de los directivos de la organización. Porque
de entrada te digo, no tiene ningún sentido trabajar temas de innovación bajo esa sombrilla de innovación si los directivos no están montados en el tema. La innovación de abajo para arriba no he visto que funcione prácticamente. A los que están encargados de formular los proyectos. Te tendría que hacer otra vez la pregunta, Juan, y formular cuáles proyectos. Porque vuelvo a la jerarquía. Tienes un objetivo arriba grande de la empresa. Lo que promueve que en una organización haya innovación usualmente es que el objetivo que la empresa puso sea realmente retador. Si los objetivos que la organización nos pone no son suficientemente retadores, no tiene sentido hacer proyectos innovadores. Permítanme aclarar un poco eso. Homo economicus básico. Ahí está metido cualquier organización. Si a usted le ponen un objetivo que puede alcanzar con las mismas herramientas que tiene hoy, el conocimiento que tiene hoy, no se va a inventar ningún proyecto raro. Lo va a hacer la versión más simple, más sencilla de todas. Si me ponen objetivos más allá de mis límites, no hay opción. Voy a tener que formular, voy a tener que aventurarme al uso de elementos distintos, a aprender cosas distintas para llegar a resultados distintos que por naturaleza y bueno, y que generan valor. Esa sería casi que la definición de innovación. Entonces, Juan, si los que están formulando proyectos no tienen mentalidad innovadora, es muy factible que el objetivo que necesitan alcanzar no esté lo suficientemente lejano, por lo tanto, ni siquiera se necesita una mentalidad innovadora, solamente una mentalidad dentro del marco del confort con algún grado de creatividad. Si estamos hablando, pues, o sea, hace referencia a proponer proyectos que la saquen del estadio, que cambien las reglas, pero Juan, y en eso hay que ser precavido, si el objetivo igual lo puedes alcanzar sin hacer proyectos extraños, pues hay que también ser eficiente. Si puedo lograr el resultado con cosas sencillas, simples, pues perfecto, está siendo rentable. Entonces, ahí no hay choque realmente. Listo. Sigo por aquí. Otros tips, sobre todo aquí de estructurar bases a la hora de presupuestar. Resulta que algunos de ustedes van a tener dentro de sus objetivos que nuevos negocios, nuevas fuentes de ingreso. Y les dicen, hágame el presupuesto del próximo año para lo de nuevos negocios. Entonces, ¿qué se puede presupuestar o a qué se pueden llegar a estimaciones presupuestales? Miren este proceso de desarrollo de nuevos negocios. Le pueden encontrar todas las compuertas, las pueden ordenar como lo quieran, pero todo pasa por descubrir, incubar, acelerar y escalar. Otros lo pueden llamar posincubación, le pueden crear todas las compuertas que quieran, pero todos los proyectos de nuevos negocios tengo que encontrar la oportunidad, cocinarla, ponerla a punto y luego salir a que funcione completamente. La identificación y la precocinada y la cocinada inicial, que sería descubrir e incubar, se puede presupuestar, porque se puede presupuestar basado en el número de proyectos que voy a investigar, en el número de iniciativas que voy a testear. Entonces, uno puede asignar presupuesto para descubrir y para incubar. ¿Qué empieza a pasar cuando los proyectos están en una etapa más adelante? O nos piden en el momento cero, año cero, y me dicen, ¿cuánta plata vas a necesitar para el nuevo negocio? Cuando ni siquiera tenemos el nuevo negocio en la mesa. Entonces, esa parte que implica que yo investigue, identifique el negocio, lo pinte, lo conceptualice, haga los primeros cálculos, unos cuantos ensayos de mercado, verificar la inicial tracción, eso se puede presupuestar. Pero entre más nos alejamos hacia aceleración y escalamiento, no podemos llegar a presupuestos. Es más, no hacen parte del presupuesto de innovación. Cuando le dicen a innovación, tráigame el presupuesto de los nuevos negocios, ustedes solo se comprometen hasta descubrir y una parte de incubar. Pero los proyectos en esa fase de incubar toman forma y normalmente salen y se escalan de otras fuentes que no tienen que ver con el presupuesto de innovación. Es decir, esto sube a juntas, sube a análisis de inversión, de portafolios de inversión, pero no puede uno presupuestar proyectos que ni siquiera se te han ocurrido o han estudiado. Entonces, presupuesto, descubrir, incubar. Para acelerar y escalar hay otras
prácticas eventualmente que se pueden aplicar como recomendaciones más a la organización que como parte del presupuesto, y es crear unos pequeños fondos para cuando el proyecto esté listo tenga de dónde hinchar mano de recursos iniciales, pero no hacen parte per se del presupuesto de innovación, sino que hace parte de los presupuestos de inversión de la empresa. Entonces aquí nos vamos a quedar muy enmarcados en presupuestos de innovación. Otra de las cosas que surge cuando aparecen estos presupuestos, que es una práctica bien recurrente, y es que los gerentes o los presidentes de las compañías dicen, haga el presupuesto, pero recuerde que no estamos solos. Ahí está el gobierno, está el ecosistema. Entonces hágame un favor y ponga el presupuesto y con recursos del ecosistema. Nuestra recomendación, y ahí somos muy pelietas, es que los recursos del ecosistema no son sustitutos del presupuesto. Y vamos para dos casos. Caso uno, voy a hacer mi presupuesto por primera vez, segunda vez, entonces el gerente mandó a decir, hágame el favor y busque recursos para apalancar esto. Entonces, lo que hacen ustedes es en su presupuesto calcular una plata que no se han ganado, que ni siquiera ha salido a disposición en el ecosistema. Entonces los proyectos dependen de que haya salido un presupuesto público, que haya habido una convocatoria, que me lo haya ganado, que haya estimado, y entonces su presupuesto no es real, usted no tiene presupuesto, usted lo que tiene es una expectativa de que si trabaja eventualmente le va a llegar. ¿Cuál es el tema también con el ecosistema? Los tiempos. Los tiempos del ecosistema normalmente superan el año completo y los presupuestos son anuales. Por lo tanto, si ustedes hacen cálculos de proyectos, de estimular su sistema de innovación centrado o con un core soportado en recursos que me voy a apalancar del ecosistema, es poco probable de que logren aciertos en la ejecución. Y después a ustedes los van a castigar como si les hubieran asignado el presupuesto que supuestamente se debían ganar del sector público. Recuerden que esos son presupuestos por los que uno compite. Y el solo hecho de desarrollar la fortaleza para competir implica que hayan invertido, que alguien se haya entrenado, que se hayan relacionado con el ecosistema. Esa es la versión de no me he ganado el presupuesto y me lo están metiendo como si me lo hubiera ganado, que para decirme el proyecto vale 1000, consígase 300 en el ecosistema. No funciona tan así y eso, si el cálculo de presupuesto de ustedes es de 1000 y le dicen, no, tengo 700, consígase 300 en el ecosistema, muchas veces si esos 300 no llegan, no ejecutas o no logras concretar ni siquiera los 700 de manera correcta. Entonces entran en un desbalance. ¿Cuál es la lógica? Los presupuestos de innovación se calculan con el recurso de la empresa. Luego, voy al ecosistema y es válido que dentro de sus indicadores de gestión de innovación haya apalancamiento con recursos del ecosistema. Sin embargo, los recursos del ecosistema no son para sustituir el presupuesto, son para ampliar el alcance de los proyectos que están ejecutando, son para entrar en temas de alto riesgo que normalmente no me lo financian con el presupuesto de la empresa, son para expandir el impacto de innovación. Supongamos a ustedes les fue muy bien este año y se ganaron una convocatoria y les van a devolver por exención tributaria o van a dejar de pagar por exención tributaria 500 millones de pesos. Entonces ahora, el año pasado a usted le dieron 1000 millones de presupuesto y le dicen, muy bien, te fue muy bien este año, te aprueban un presupuesto de 1200, pero te meten los 500 que te conseguiste el año pasado. En realidad lo que hizo la empresa no fue asignar ni aumento de presupuestos de innovación. Lo que hizo fue una reducción del su presupuesto. O sea que si el año siguiente usted no se consigue otros 500, otros 1000 millones, pues entonces ahora le van a dar mucho menos. Este manejo de los recursos del ecosistema, en serio, no permitan que se les vaya a mejorar las utilidades directas de los accionistas porque entonces van a gastar o van a invertir menos en innovación. Se supone que innovación da réditos porque tiene proyectos y cuando se implementa se mejora la riqueza de los accionistas. Los subsidios, en este caso, que recibimos de gobierno o del Estado o de otros proyectos, lo único que harían es una distorsión de supuestas utilidades que no existen, porque fue un subsidio. En eso hay que ser muy cuidadosos y hay que ayudar a la empresa a madurar. Si la empresa con el presupuesto del año pasado logró capitalizar temas de innovación, no debería de temer de seguir haciendo inversiones mínimamente iguales o similares.
Y esos recursos extra que les lleguen entran a tener más presupuesto ustedes para ejecutar más cosas, para hacer más alcance. Entonces, porfa, muy importante que se empiecen a dar estas batallas dentro de la organización. Para efectos de lenguaje, porque en muchas organizaciones tienen iniciativas, los que han podido trabajar conmigo saben que le rehuyo a esta palabra, porque muchas veces estas iniciativas es una forma de decir que tengo PowerPoints llenos de bullets, perdón, pero de cosas que nadie está ejecutando. Para efectos de esta conversación, inclusive ya Julián va a entrar aquí, les voy a aceptar la palabra iniciativa, pero vamos a entender iniciativa como esos proyectos que están en fases de definir tiempos, alcances, recursos, que están definiendo expectativas. O sea, los proyectos, por ejemplo, que están en exploración, en maduración, en preincubación, en incubación, en muchas organizaciones los llaman iniciativas. Entonces, vamos a manejar el tema de iniciativa proyecto, bajo el supuesto además de que cuando deja de ser iniciativa, cuando ya definitivamente tenemos claro tiempo, alcance, coste, y ahí pasan a ser proyectos. Entonces, Julián ya aquí se va a meter en este tema. Recuerden que a veces el juego de palabras nos puede complicar muchas veces los entendimientos, pero este es parte como de construir estos puentes de comunicación. Juli, te voy a dejar aquí entonces con el equipo. Súper, maravilloso. Yo quisiera, a ver, Felipe hiló todo el discurso y nos construyó muchos de los tips que realmente se necesitan. Yo quiero extraer antes de iniciar, y voy a seguir con esa línea, algunos bullets de lo que Felipe nos entrega. Entonces, lo primero es, recuerden que en innovación hay una altísima incertidumbre y mientras más al inicio estemos, pues más alta es la incertidumbre. ¿Eso qué significa? Que hay un momento en el que ya está listo para llamarse proyecto y que antes tendremos que ponerle otro nombre. A mí me gusta usar iniciativa, a Felipe no le gusta tanto, a ustedes no sé qué les guste, pero tracen esa línea, no importa cómo lo llamen, pero tracen la línea que separa la incertidumbre altísima, donde no sé presupuestos, pero necesito algo de recursos para ir evolucionando, y lo que separa el ya sé cuánto voy a ejecutar, por lo menos tengo una mejor precisión y a partir de ahí puedo empezar a presupuestar más fácil. Ahora, viene parte de lo que les vamos a entregar aquí y es cuando cruzo esa línea, cuando paso esa compuerta, ya los podemos llamar proyectos y la verdad tienen vida propia. Entonces se presupuestan aparte. No traten de hacer un presupuesto de innovación solamente fundamentado en los proyectos. Esos proyectos tienen vida propia y se pueden presentar aparte. Y entonces, ¿qué es el presupuesto de innovación? Nos vamos a ir de la línea para atrás. Vamos de la línea antes de cruzar esa barrera donde la incertidumbre es altísima y nuestra concentración de presupuesto de innovación debería estar ahí. Y ahí me traigo otro bullet de la conversación de Felipe y es los programas. Entonces, los programas que nosotros vamos creando van a ser lo que nos permite mantener el esfuerzo, porque de nuevo, ¿qué es lo que no le gusta a Felipe de llamarlo iniciativas? Que es que a veces lo dejamos solo y las iniciativas no evolucionan por sí mismas. También hay que ponerle recursos. Lo que pasa es que la incertidumbre es tan alta que todavía no soy capaz de ponerle los números exactos de lo que necesito para que vaya evolucionando. Eso no quiere decir que no trabaje en ellos. Y por eso los programas resultan ser la solución, porque los programas me permiten dedicar recursos a iniciativas para irlas madurando. Ahora, el reto fundamental de los presupuestos, digamos que está en dos elementos. El primero, nos piden, bueno, ¿y de aquello cuánto? Es decir, dimensionar el gasto. Y lo otro es cómo lo reflejo en el estado de resultados, en el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Y en eso vamos a concentrar gran parte de la conversación, pero quisiera que volviéramos a este tema antes de llegar a eso y es, ojo, cuando yo estoy asignando recursos para el presupuesto, ustedes se van a encontrar varias cosas. Entre ellas, pues lo que les hemos dicho, en esto está el
Primer secreto del presupuesto: monten programas. Se van a dar cuenta que esos programas son los que les permiten mantener una dinámica organizacional que llevan efectivamente al tema de, pues, vamos a evolucionar innovación en la organización. Pero vienen otras cosas y es, aparte, el tema de recursos para los proyectos. ¿Por qué? Porque tienen vida propia. Y en algunas organizaciones vamos a hablar de procesos. ¿Qué quiere decir hablar de procesos? Si yo o en mi organización necesito de manera constante, continua, recurrente estar generando productos, es muy probable que yo no hable de programas para desarrollo de productos, sino que tenga tal vez un departamento o un proceso dedicado al desarrollo continuo de productos. De nuevo, vamos a concentrar. Si esa es mi situación, pues yo ya tengo un proceso y que tiene unas métricas, tiene unos indicadores y es capaz de sacar X cantidad de productos al mes o al año o al semestre. Ese proceso usualmente ya está presupuestado. Lo dejo quieto. No quiere decir que no haga parte de innovación. Quiere decir que pues, la incertidumbre de presupuestar eso no es tan alta, ya es algo de dominio de la organización. Entonces, la conversación la vamos a centrar más en este lado, en el lado de los programas. Los proyectos los dejamos aparte, tienen su vida propia. Ustedes deberían en ese momento tener la certeza para poderlos presupuestar. Los procesos deberían tener conocimiento anterior para poderlos presupuestar. Es más, normalmente ya están inmersos en el presupuesto de manera natural. Entonces nos concentramos en los programas. Y teniendo esos bullets que traemos de esa conversación, viene otro de los grandes secretos, que no es ni tan secreto. Todos lo conocemos, pero se nos olvida aplicarlo. Y es que el presupuesto de innovación debería estar vinculado a un porcentaje de las ventas. Y aquí empieza una discusión de esas filosóficas chéveres. Pero ¿cómo así? Es que si lo limito, es que si no lo limito, es que ¿qué pasa si las ventas suben, bajan? Les voy a mostrar un poco desde el ámbito financiero a qué me refiero con que el presupuesto debería estar vinculado al tema de ventas. Y recuerden, estamos hablando del presupuesto como aquellos programas para poder movilizar la organización en estas iniciativas que tienen mucha incertidumbre. Y voy directo al comentario de Federico. Sí, claro, eso es puro pensamiento ágil. ¿Qué quiere decir? Es más, los presupuestos se van incrementando, yo voy soltando más en la medida que la incertidumbre va disminuyendo. Y para eso necesito ir haciendo ciclos que me permitan reducir la incertidumbre. Entonces, claro, mientras yo tengo más incertidumbre, pues lo que tengo que hacer es trabajar por reducirla, pero mis inversiones seguramente van a ser más pequeñas. Vamos a un tema fundamental aquí en el presupuesto como porcentaje de las ventas. Y aquí espero que todos, yo sé que hay muchos expertos acá en esto, pero espero que todos nos podamos alinear en qué significa, de dónde vienen los recursos realmente para los presupuestos de innovación. Y vamos al primero. Entonces, hablamos del estado de resultados, ¿no? Muchos lo conocen. El estado de resultados es aquel informe donde tomo los ingresos, el costo, calculo la utilidad bruta, vienen los gastos de administración y ventas y llego al EBITDA. Viene la primera parte. Mayoritariamente, principalmente, muy comúnmente, los recursos para los programas, para el análisis de iniciativas, para el estudio, para la exploración, como lo quieran llamar, viene del presupuesto operacional y normalmente se incrusta en este pedacito, en los gastos administrativos. Entonces, vienen desde acá, eso significa es básicamente lo que yo estoy haciendo es, en la medida que voy haciendo más innovación, voy cargando el presupuesto operativo. ¿Y por qué estos se ponen ahí? Pues básicamente porque debe ser algo natural que se haga en la organización todo el tiempo. Yo todo el tiempo debería estar haciendo programas. Entonces, vengo y los cargo aquí. ¿Qué pasa con eso? Ojo, estos son recursos
que comprometen a la administración del negocio, es decir, a la gerencia del negocio. A un gerente lo evalúan por su capacidad para generar flujo de caja, para generar EBITDA, para generar resultados. Y en ese sentido, cuando nosotros pedimos presupuesto para hacer innovación, tenemos que contar con que estamos afectando esos resultados. Ahora, los estamos afectando con un propósito absolutamente noble e indispensable para la organización, y es mejorarlos a futuro. ¿Sí? Nosotros pedimos recursos para mejorar esos resultados a futuro, pero no podemos dejar de ser conscientes que cuando los pedimos estamos entrando un gasto. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, netamente. ¿Qué pasa? Y muy al comentario también anterior de Federico, ojo, para la incubación de nuevos negocios es muy recomendable tener una bolsa de recursos independiente, ya gestionada con anticipación, donde decimos, hey, hay mucha incertidumbre, hay cosas que tenemos que explorar, no necesariamente nos vamos a comprometer con retornos, y por ende, si yo para eso tengo que afectar la operación, el resultado, la forma como evalúan a la gerencia de la organización, a la administración de la organización, entonces voy a tener dificultades. Por eso va a ser muy importante, seguramente, en los presupuestos o previo a los presupuestos, depende si estoy hablando de un presupuesto netamente vinculado a la parte operativa o un presupuesto ya más general de la organización, tener en cuenta que hace falta una bolsa de recursos independiente para eso, ¿no? Y viene el otro pedazo. Pero ¿y entonces qué pasa con los proyectos? Y aquí viene otro de los, digamos, de los secretos en los proyectos. El tema es, los proyectos vienen de una parte distinta, usualmente distinta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí que Felipe empieza a mencionar y dice, bueno, pero entonces, a ver, porcentaje de las ventas, pero también vamos a traer seguramente entonces CAPEX para esto. Resulta que, sí, ustedes vieron, aquí llegamos hasta el EBITDA. Voy a borrar esto para que nos quede de pronto más simple de ver. Aquí llegamos hasta el EBITDA y aquí vamos a irnos a lo que denominamos el ciclo de caja. ¿Qué pasa cuando yo pido recursos para los proyectos? ¿Y por qué los separamos? Aún así lo voy a mencionar aquí. Miren, una vez se genera el EBITDA, lo que sigue a continuación con ese EBITDA es yo le pago a mi socio principal vía impuestos y me queda un flujo de caja, es decir, unos recursos. ¿Qué hace la organización con esos recursos? Decide crecer y normalmente ese crecimiento lo refleja de dos maneras. O lo necesita vía capital de trabajo, normalmente lo más representativo ahí es inventarios. Entonces, para poder crecer, pues necesito aumentar mi nivel de inventarios o mi nivel de capital de trabajo. Muchas veces también tiene que ver con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar o con la nómina que tengo. Pero para crecer, normalmente vamos a presionar el capital de trabajo. Pero viene otro pedazo muy importante. De lo que gané, reservo algo para hacer inversión, ¿sí? El CAPEX, el Capital Expenditure, es decir, inversión normalmente en activos fijos, normalmente en lo que denominamos activos fijos productivos. Entonces, miren lo que pasa. Cuando yo hago eso, o bien para los proyectos no puedo sacar los recursos de aquí, voy y hago un crédito, deuda, para poder financiar los proyectos. Son las dos formas como primordialmente se financian los proyectos. Pero miren lo que pasa, al final de todo esto, de los pagos financieros, de los impuestos, de lo que necesito invertir para el crecimiento, viene algo bien importante y son los dividendos. Entonces, cuando yo estoy sacando los recursos de acá para ponerlos en proyectos, lo que le estoy diciendo a los dueños, a los accionistas de la organización es, vamos a sacar los recursos antes de pagar dividendos. Y normalmente aquí hay un capítulo especial porque si están haciendo presupuesto ahorita o lo hicieron hace un mes,
ustedes ya más o menos son capaces de proyectar este año cómo van a cerrar en utilidades y por ende cuántos dividendos van a poder, proyectados obviamente, van a poder repartir en marzo del próximo año. Lo que estoy diciendo es los proyectos normalmente se financian a costa de los dividendos, normalmente. Sea porque los saco de aquí o porque me endeudo y después voy a tener que hacer un pago de esa deuda y eso igual a futuro me va a reducir los dividendos. Entonces, miren que vienen de dos puntos distintos, ¿no? La exploración, los programas vienen de los gastos administrativos, los proyectos vienen más abajo en el ciclo de caja, comprometiendo, digamos, los dividendos después de un resultado ya de la administración. ¿Qué decimos entonces? Ah, bueno, perfecto. Después de entender eso, yo lo que voy a decir es, mis proyectos con vida propia tienen que defenderse a sí mismos y ser para los accionistas, para los dueños, algo atractivo. Mis programas, en cambio, tienen que ser parte de la cotidianidad de la organización. Tengo que incluirlos en el presupuesto operativo sí o sí. Y cuando los incluyo, entonces aquí estoy diciendo, ah, ok, si me van a medir por esto aquí yo no puedo exceder cierto porcentaje de las ventas. ¿Sí? Me voy a limitar un poco con el porcentaje de las ventas. La aprobación la puede hacer la administración, pero me limito, ¿listo? Como un porcentaje de las ventas. Espero que hasta ahí me hayan entendido el concepto. Realmente, después de eso, ¿qué es lo que pasa con los proyectos? Una vez yo voy madurando estas iniciativas y soy capaz de pasar esa barrera que hemos establecido acá, viene en presupuesto usualmente un compromiso. Y es que cuando los proyectos empiezan a ser maduros, los gerentes nos van a empezar a decir, ok, y entonces eso, ¿cómo va a impactar los resultados de este año? Pero hay que tener en cuenta esto. Ojo, si yo estoy poniendo en presupuesto impacto a los resultados de este año o para efectos de lo que estamos conversando, año 2022, del presupuesto que estoy elaborando, si yo voy a impactarlo, lo impacto solo con aquellos que han pasado a denominarse proyectos o como le quieran poner el lenguaje ustedes, pero que ya tienen un nivel de certeza mucho más alto. ¿Y esos qué hacen? Ah, esos vienen y me traen nuevos ingresos o me traen ahorros. Si ustedes apenas van a lanzar un programa de ahorros de eficiencia operacional en el año 2022, no van a poder comprometerse necesariamente con resultados. Eso no va a ser posible en la mayoría de los casos, a menos que logremos una ejecución rápida desde la conceptualización, iniciativas, hasta volverlo proyectos y ejecutarlos, no vamos a poder entregar resultados. Entonces, mucho cuidado cuando estén haciendo la presupuestación y comprometiéndose con resultados, tengan en cuenta que esos resultados provienen normalmente de ciclos de programas anteriores, que ya han llegado con sus iniciativas a un nivel de maduración que me permite comprometerme. Y voy a impactar tanto ventas como costos probablemente. Voy a estar diciendo, sí, me comprometo este año con tantos ingresos adicionales para la organización. Ahora, parte de las discusiones grandes que tenemos es ese me comprometo es de quién, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, no debería ser innovación. Cuando pasa la barrera y se convierte en proyecto, la organización es dueña del proyecto. Quien se compromete con ingresos siempre será ventas. Si ustedes no tienen a ventas comprometidos con los ingresos de proyectos innovadores, les está faltando un pedacito y no es de presupuestación, es de cultura. Es un pedacito donde venga que la organización se tiene que apropiar de los proyectos. Las iniciativas pueden ser exclusivas de innovación, los proyectos no. Entonces aquí quien se compromete es ventas. Innovación puede ayudar a construir los números, sí, pero quien se compromete con los nuevos ingresos siempre será ventas. ¿Y quién se compromete con los ahorros en costos?
innovación puede haber cruzado la barrera, presentado un proyecto de eficiencia operacional maravilloso y demás, pero es la operación misma quien se compromete con el ahorro en costos. No es innovación, o por lo menos no de manera exclusiva, ¿no? Entonces, claro, nosotros llevamos en un proceso de presupuestación, llevamos la información concreta hacia estos otros departamentos, procesos o demás, y de manera conjunta llevamos lo que vamos a poner como impacto en el presupuesto o en el estado de resultados a través de los proyectos. Hay un tema simple que muchas veces he visto como tema de discusión entre los financieros y el resto de personas que están en los proyectos, normalmente con innovación. Y es, ojo, hay unos momentos en los que se generan los gastos o se registran los gastos, y es lo que usualmente se conoce como causación, y un momento en el que se ejecuta el gasto. Entonces, simplemente cuando estén haciendo la ubicación de los valores en el tiempo, pues lleguen a los acuerdos con el área financiera si esto es caja, si es realmente la erogación, la salida del dinero o es la causación lo que ustedes deben registrar. O por lo menos pongan una notica en los informes que pasan si eso es cuando efectivamente realizó eso. ¿Cuál es la diferencia? Para quienes de pronto no están muy acostumbrados con esto, es, pues yo a veces pido el producto o el activo o la máquina o la materia prima o lo que sea, pero me dan 30, 60, 90 días para pagarlo. Entonces, una cosa es cuando digamos, se factura y otra cosa es cuando efectivamente se paga. Y en los procesos de presupuestación, pues hay que tener la delicadeza de anotar a qué me estoy refiriendo con eso, ¿no? Y lo mismo con los ingresos. Entonces, aquí digamos que están las claves de todo. Las claves de una presupuestación es programas, y desde los programas empiezo a elaborar, sobre todo, yo soy dueño en innovación de los programas, de lo que ocurre ahí. Vamos para quienes todavía pueden estar con nosotros un ratico más, unos 10 minuticos más. Vamos a chequear de pronto esto por dentro y un poquito de claves adicionales en torno a lo que significa ya llegar a los números y poner las cifras de los presupuestos. Para eso, pues nos vamos a mover a nuestro querido amigo Excel, que nos acompaña tantas veces en estos procesos de presupuestación. Y desde ahí, pues vamos a darle la miradita a algunas cosas. Sé que Excel normalmente tiene los números, las letras más chiquitas, va a ser más difícil de ver. Si están viendo ahí, me cuentan. Pero básicamente lo que estamos buscando es, miren, un presupuesto debería arrancar por esto. Si nos han seguido todo el tiempo es, yo tengo un portafolio de programas, ¿no? Cuando Santiago Arriba nos preguntaba portafolio, sí, portafolio es la gran sombrilla, vienen los programas, lo que pasa es que dentro de los programas mismos pueden salir varias iniciativas, entonces uno lo puede llamar o subprogramas o en sí también portafolios por dentro. Si somos estrictos con PMI, que me imagino que Santiago lo que estaba haciendo era eso, entonces sí, portafolio está arriba. Ya digamos que lo podemos agrupar ahí. Entonces viene el tema ¿y qué programas puedo lanzar yo? Pues aquí hay varios ejemplos. Yo puedo lanzar un programa de vigilancia, de sensibilización del equipo directivo, de generación de ideas, de eficiencia operacional, de automatización de procesos administrativos, de innovación sostenible, de transformación digital, de desarrollo de productos o servicios, de nuevos negocios, de retos con startups, de corporate venture capital, de diseño de experiencias novedosas y de muchísimos más. ¿De qué va a depender? De lo que nos decía Felipe, de los objetivos que ustedes tengan aquí. Entonces yo tengo objetivos fijos y esos objetivos los voy llevando a programas. Innovación primordialmente administra esos programas. A veces sus equipos, depende de cómo estén configurados, también son responsables por la ejecución de proyectos. Y en ese caso, pues tendrán un capítulo adicional, ¿no? Recuerden, los proyectos con vida propia y ustedes tendrán un capítulo adicional si son responsables por la ejecución de proyectos. Si no lo son, hay otra área en la organización que los hace o se hacen, como les digo, de manera conjunta, pues entonces esto será nuestra primordial preocupación, ¿no? Viene el tema de cuantificar el esfuerzo del programa. Y cuantificar el esfuerzo del programa es básicamente entender
cuántas personas van a haber involucradas o de cuántos proyectos estamos hablando dentro del programa. Si estamos hablando de un programa de eficiencia operacional, entonces yo voy a crear ¿cuántos? 20 equipos, 10 equipos, 5 equipos. Si estoy hablando de un programa de transformación digital, voy a crear ¿qué? Un equipo, 2 equipos. ¿Cuántos voy a hacer? Entonces viene una cuantificación del esfuerzo que normalmente está, de nuevo, vinculada al tema de ventas de la empresa. Usualmente lo hacemos así. Y es, si estuviera haciendo, por ejemplo, un primer programa de eficiencia operacional de ahorros, ¿cuál es mi meta? Y en promedio, ¿cuántas iniciativas o cuál es el valor que me puede aportar una iniciativa? Y por ende, ¿cuántas iniciativas tendría al año? Recuerden siempre tener un pedacito aquí que es un tema de la tasa de éxito. En estas iniciativas de ahorro, la tasa de éxito puede ser muy alta. Pero cuando estoy haciendo ya temas de nuevas ofertas o de nuevos negocios, pues la tasa de éxito va a ser muchísimo menor, ¿no? Entonces, es normal que tenga que hacer más iniciativas para poder obtener el resultado final que estoy buscando. Bien, entonces, yo determino qué programas estoy haciendo, dimensiono el programa y con esa dimensión del programa, digamos, entendiendo la magnitud del programa, sí, Santiago, claro que les podemos compartir esto. Con esa dimensión del programa, yo ya me aproximo más a ponerle valor. Que simplemente lo que termina de pasar ahí es, cuando estoy viendo los programas, empiezo a contestar estas preguntas detonantes. Y digo, bueno, ¿cuántas personas están involucradas en la administración del programa? Las personas que van a estar involucradas en la ejecución, la duración del programa. Necesito gente afuera o interno, soy capaz de hacerlo, ¿sí? La ejecución la voy a hacer con mi gente o la voy a hacer con gente afuera, que son dos cosas distintas. Ojo, una cosa es necesitar una firma consultora que me acompañe en el programa, otra cosa es decir que le voy a entregar la ejecución a alguien más, ¿no? Son dos cosas distintas. Requiero nómina adicional, requiero recursos autónomos, las bolsas de las que venimos hablando con Federico. Y ojo, las actividades de reconocimiento. Voy a cerrar con una feria, voy a cerrar con un bono para las personas. Entonces, ¿qué reconocimiento? Reconocimiento o compensación que puede estar ahí. Entonces, estas preguntas lo que me permiten es usualmente llegar a unos valores de programas. Cuando seguimos esto, la verdad es que presupuestar se vuelve mucho, mucho más simple. Yo ya entendí que no tengo que cargar con todo atrás, que gestión humana se lleva un pedazo de la intervención en el ser, sea que lo presupueste yo o que lo presupuesten ellos, hay que ponernos de acuerdo, pero está allá, que los proyectos tienen su vida propia y se presupuestan aparte, y entonces me centro efectivamente en los objetivos y en los programas. Y presupuestar innovación se me vuelve mucho más fluido, mucho más simple, ¿no? Cuando ya entiendo esto, ya el tema se concentra en ponerle el valor. Y ahí pues se vale, por supuesto, llamada a un amigo, venga 10X, un programa de este estilo, ¿cuánto me puede costar? O cualquier otra organización con la que ustedes quieran interactuar, ¿no? Pero se nos vuelve súper, súper simple. Cuando ya estoy en la consolidación, recuerden este tema de si es erogación o si es, pues si es cuando ejecuto el gasto o cuando lo apunto, pero básicamente ustedes van a tener que llevarlo en sus propios formatos, que seguramente va a ser un poquito más complejo que este. Venga, en enero, febrero, marzo, abril, en todo el año, donde ocurren los gastos. Y recuerden entonces, voy a hablar de programas, voy a hablar de nómina adicional, voy a hablar de reconocimiento, voy a hablar de consultoría y de las bolsas de prototipado, experimentación y cualquier otra cosa que a ustedes les parezca que tienen que aportar ahí en temas de viajes, ferias y demás. Todo con un objetivo. Recuerden que los viajes, las ferias, todo esto se pueden enmarcar en un programa efectivo de vigilancia. ¿Sí? Yo estoy haciendo o relacionamiento con el ecosistema o demás. Entonces, cuando lo vemos así desde los programas, resulta mucho más simple conectarlo con la estrategia de manera directa, puede ser nuestro portafolio de innovación,
Y además va a ser mucho más simple presupuestarlo, ¿no? Aquí ya pues llegamos a los totales y la recomendación que siempre les vamos a hacer es chequen que estén con el primer acuerdo. Recuerden que arrancamos desde un acuerdo de esto va a ser un porcentaje de las ventas y chequen que están logrando ese acuerdo. Felipe nos decía, Felipe Betancourt nos decía, pero es que lo podemos desglosar. Sí, lo podemos desglosar. Desde los mismos programas, las intenciones están muy claras, luego puedo empezar a ver el porcentaje de las ventas que invierto en cada una de las cosas. Porcentaje de las ventas para eficiencia operacional, porcentaje de las ventas para nuevas ofertas, porcentaje de las ventas para sensibilización. Recuerden que desde el hacer, y con esto ya cierro los 10 minutos que les prometimos, desde el hacer vamos a estar obteniendo probablemente resultados, el famoso ROI. O sea, cuando estoy con proyectos, sean de ahorros o de nuevos ingresos, calcular el ROI va a ser posible y relativamente fácil, pero no necesariamente desde etapas muy tempranas, sino cuando ya estoy en la etapa de proyectos. Si yo no hago programas, nunca llego a proyectos. Si yo no trabajo las iniciativas desde sus etapas de altísima incertidumbre y de manera juiciosa y de manera metódica, no llego a proyectos. Entonces, sí, el ROI lo dejamos para los proyectos. Si es absolutamente necesario calcular ROI para ustedes, yo les puedo recomendar algo y es, como aquí no sé cuánto voy a invertir, lo único que sé es el tiempo normalmente de la gente. Yo suelo calcular un ROI simple, que es cuánto me gasto en el tiempo de las personas, es decir, mi inversión desde el punto de vista mano de obra, que estoy dedicando a innovar, sobre el resultado-beneficio total, perdón, al revés, el beneficio sobre esa mano de obra. Entonces suelo traer un ROI del orden de sí, mire, yo traigo 6 veces en beneficios para la organización la mano de obra que uso para innovar. O traigo 10 veces, o 12 veces, o 15 veces, o 10 veces, 10x, la mano de obra que uso para innovar la traigo en beneficios. Pero no estás teniendo en cuenta las inversiones en activos. No, no las tengo en cuenta. Porque como es una etapa tan temprana, no la tengo en cuenta. No sé cómo contar eso. Solo cuando pase a ser proyecto lo sabré. Luego, por ahora, me refugio en la mano de obra que estoy usando como recurso primordial para hacer innovación. Eso es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Espero que de verdad, espero que les sirva, que para ustedes sea algo interesante la información de hoy. Sabemos que ya a nivel puntual, cada uno tiene muchísimas preguntas, que hay cosas por responder de mi empresa, de mi proceso, pero esperamos que esto por lo menos les dé una guía principal. Para terminar, Felipe, pues yo te dejo aquí para que hagas la despedida. Y No, como lo que siempre, nos quiero, vemos la próxima. lo que quiero, Julio, no te vayas, no apagues la cámara, tranquilo, que todos te conocen. Tranquilo, aquí No, estoy. la verdad es más una conversación con ustedes. Comuníquennos qué necesitan, láncennos, preguntan, atrévanse a contactarnos, a preguntarnos. Cuando pasan cosas de este estilo, pues nos lanzamos a como compartir con ustedes este conocimiento. Si consideran que faltan cosas que se le pudiera mejorar a una conferencia o reunión de este estilo, háganoslo saber. Con el mayor de los gustos le empezamos a dar forma. Casi que esto sería como una construcción conjunta. Ustedes nos preguntan cosas, miramos cómo ordenamos, trato de resolver todo lo que nos preguntan, lo que decía Julián. A veces es muy difícil porque cada uno tiene preguntas muy puntuales con respecto a su jefe, su estilo de trabajo en la organización, pero en la medida que nos hagan preguntas, podremos tener productos o servicios de estos estilos que creen mucho más valor. Y bueno, no cuentan con nosotros. Si tienen alguna inquietud y creen que los podemos resolver, con el mayor de los gustos. Ahí tienen nuestros datos, el mío, el de Julián. Sí, Federico sabe dónde es la puja. Y esa es la parte de invertir en el Inspira. Por allí preguntan,
Julián, tú le haces esa pregunta. ¿Qué tipos de indicadores nos Sí, aconsejan para para demostrar la Patricia, gestión de I+D+I? para Patricia hay varios, yo creo que hay que dividirlo. Así como hemos estado hablando de, hay un proceso alta incertidumbre y cada vez más nos acercamos hacia proyectos. Entonces, deberían tener dos tipologías de indicadores. Una, donde ustedes dicen de gestión. Ojo que yo estoy aquí empujando iniciativas y llenando el pipeline de innovación y eso me ocupa muchos recursos y estoy de gestión. Y otros más aquí al final de resultado. El usual es porcentaje de nuevos ingresos o porcentaje de beneficios sobre ventas totales. Ahí van a tener, digamos que los indicadores claves para poder ir llevando, digamos, a espacios de discusión y demás y mejorando sus propios procesos, sus propios sistemas. Juli, no sé si con esto te armo desorden, pero también una de las cosas a veces que he visto que se aplican es dedicar parte del tiempo del equipo de I+D+I, una parte del tiempo a ayudar a solucionar problemas de operación. Porque a veces lo que pasa es que los de I+D no los tiran por allá para el infinito, entonces se la pasan justificando proyectos para dentro de 4 años y por eso a veces se ven como tan difíciles. Lo que hacen uno a veces es acercarlos a la operación y decir, por lo menos un 20% del tiempo tengo a estos de I+D metidos en planta, metidos en la operación, aportando a soluciones concretas que podemos medir ya. Y con eso muchas veces uno disminuye tensión directiva y le dice, no, si mire que efectivamente estoy generando por aquí cortico y mire estos indicadores de largo. Sí, Pero como mangos todo, son bajitos. pujas, exacto, son pujas de dónde pongo el recurso y también cómo hago que me vean. Mangos bajitos todo el tiempo, sí. Para Gustavo, que nos pregunta proyectos de sostenibilidad. Digamos que cuando estuvimos armando la charla tuvimos una discusión al interior y decíamos, vale, entonces, ¿qué hacemos? Clasificamos los programas como esos que generan ROI o esos que no generan ROI. Y finalmente quisimos como borrar un poquito esa división, pero la verdad es que existe. Entonces, a ver, los verdaderos proyectos de sostenibilidad incluso deberían generar ROI. Yo en el largo plazo debería poderlos tener como retorno. Si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de la triada y una de las importantes es el pedazo económico o financiero. Entonces, debería tenerlo en el largo plazo. Sin embargo, hay otros proyectos que impactan desde distintos frentes. Entonces, de pronto lo vieron ahí cuando decíamos programas, experiencias nuevas para nuestros clientes. O en el caso cuando hablamos directamente de lo que me estás diciendo, puede afectar los temas reputacionales de la organización. Y eso genera mucho valor. Valor desde la misma percepción de la organización, pero también valor financiero. A veces el valor de las acciones de organizaciones importantes, trascendentales, se dispara en la medida que son capaces de crear una reputación sólida basada en proyectos sostenibles, que además se vinculan muy bien con las formas de pensamiento de las personas ahorita. Entonces, pues es un poquito más complejo, pero eso ya es el soporte del proyecto mismo. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que concentramos los temas en programas. Generemos iniciativas de sostenibilidad y permitamos que se generen espacios para sustentar cada uno de esos proyectos, a ver a cuáles le aportamos recursos. Pero nunca se nos van a volver proyectos si no los tenemos antes como programas y como iniciativas que vamos gestando poco a poco. Espero, Gustavo, que eso te sirva un poquito, pues, pero Ahí yo le agrego, Juli, por evaluar. yo le agrego dos cosas. Digamos que sustentar un proyecto de sostenibilidad. Acuérdate que yo estoy en la batalla de proyecto. Entonces me voy a meter en tu debate. Una iniciativa de sostenibilidad sería relativamente simple desde el programa, lo que estás planteando como iniciativa. Voy a explorar temas para encontrar, a ver si sí, entender de cuánto es esa plata y la industria y todo eso. Entonces, vea pues que me voy a sumar a lo de iniciativa. Mientras sea iniciativa, se justifica en el marco de un programa porque está alineado con un objetivo organizacional de sostenibilidad o de cambios de matriz energética, lo que sea que se esté poniendo. Cuando llega proyecto, él se defiende solo. No, casi que es, si llega ahí, en serio se tiene que defender solo. Y sobre todo los proyectos de hidrógeno sí se defienden solos. Por aquí estoy buscando un reporte de la BBC
sobre el uso de hidrógeno y América Latina como uno de los posibles potenciales que le están vertiendo a esto porque tenemos acceso a energías verdes. Entonces, creo que el proyecto se justifica solo. La iniciativa es, yo creo que el debate es que uno no caiga en la trampa de estar defendiendo iniciativa y presentándola como proyecto, que es que ese es a veces el enredo. Una iniciativa no tiene ROI porque apenas vamos a explorar, vamos a investigar, pero uno apenas va a empezar a investigar y ya le están pidiendo tasas de retorno, de qué tamaño el negocio, entonces es como un pasito a la vez. Tienen que evitar, tienen que saber parar la conversación en dónde. ¿Estoy evaluando iniciativas en el marco de un programa o estoy evaluando un proyecto y ese tiene los indicadores duros de inversión? Ah, pues Juli, que me le sume a su teoría, pues para... Estamos bien, estamos bien. Bueno, para todos los asistentes, no sé si tenemos más preguntas. De verdad, nosotros encantados de poder estar aportando en estos espacios. Ahí tienen nuestros números, los contactos. Estamos a una llamada a distancia si necesitan algo más. Nos cuentan. Traten de dejarnos también la opinión de qué tal la charla, si les gustó. Eso nos ayuda a sacar una segunda versión mejor. Esperemos que dentro de un año estemos volviendo a conversar con una charla muy, muy mejorada y una construcción de presupuestos para ustedes muy afinada y ojalá muy exitosa. Listo, perfecto. Muchísimas felicitaciones a ustedes por que alguien debe demostrar resultados de la exploración de algunas iniciativas. Fue que no es continuar correcto, sí, aun cuando se invirtió en ella, total. Que ahí, Federico, lo que le entiendo, la tesis de Julián, recuerden que todavía tengo diferencias, pero no importa, de eso se trata, es que no sería tan dura porque al estar en la etapa de exploración estás justificando programas. Entonces todavía tienes como ese derecho a decir, entonces esto no dio, no hay problema, aprendimos esto. Recuerde que estamos en el programa del desarrollo de matrices de seguirá otro tema. Exacto, tal cual, Federico. Súper. Por allí nos preguntan que algún otro ejemplo de indicadores para la unidad de más D más I. Ahí sí. Es que son muchos, Juan. Nos gastaríamos, yo creo que todo un webinar completo hablando de indicadores. Los más fuertes son estos, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando, recuerdan, Felipe les decía, programas de eficiencia operacional masivos. Bueno, ¿a cuánta gente en la organización estamos tocando con nuestros programas? Sean de este estilo, sean de este otro. Entonces, tengo involucrado tanto porcentaje de la organización en innovación o dedico tanto tiempo de la organización a innovar. Cosas de ese estilo también son muy, muy útiles. Correcto, por allí. Ya entro en un corto y más D más I, entonces cuando me mezclan los indicadores de innovación con los de desarrollo y con los de investigación, eso sí que es una mezcolanza brava. No sé si cuando me dicen I más D más I me están preguntando por los de I, por los de E o por los de I minúscula. Los de I minúscula les puedo compartir todos los indicadores, los de y son como distintos. Entonces creo que no, hay que tener cuidado de no juntar todo eso porque si no van a pegar una y no sé sobre cuál vamos a poner foco. Pero listo, entonces podríamos mirar el tema de indicadores como otra charla, otra conferencia de qué indicadores en innovación, en investigación y en desarrollo, si les parece. Yo creo que eso está chévere. Listo, entonces por allí nos están escribiendo. Listo, excelente. Muchísimas felicitaciones que sacaron un ratico este viernes. Sé que ya el mundo de los webinars nos tiene agotados, pero a veces en ese momento es la única forma de comunicarnos masivamente. Entonces, éxitos a todos, feliz fin de semana y excelente siguiente semana. ¿Listo? Nos estamos conversando y después les avisamos dónde vamos a publicar eso, que no tengo ni idea dónde vamos a subir esto. Chaito. Saludos a todos, nos vemos la próxima. Chao.